Opción ya ha estado, por supuesto, participando totalmente en el proyecto que nos van a presentar. Es un proyecto de más de un año que llevamos trabajando en estos temas y que presentamos precisamente en las anteriores jornadas, y hoy se trata de darle el cierre, de que nos expliquen toda la evolución, todo el trabajo realizado, que no ha sido poco, y que además queremos darles las gracias por todo el esfuerzo que ha supuesto para ellas. Adelante. Gracias, Inma. Y gracias a todos por estar aquí hoy compartiendo con nosotros la presentación de los resultados del proyecto. El proyecto se llama ENEADI, por las siglas en inglés es Red Europea de Educación Nutricional para Personas con Discapacidades Adquiridas. Está financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus Plus y somos 4 socios de los que ahora os comentaré. Este proyecto va dirigido a profesionales que trabajan habitualmente con personas con discapacidad adquirida, que quieren tener una formación que introduzca la nutrición en este colectivo. Entonces, sobre todo va dirigido pues, a los profesionales que veis aquí, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, educadores y educadoras sociales, enfermeros y enfermeras, nutricionistas, médicos, trabajadores sociales, especialistas en actividad física adaptada y preventiva y cualquier otro colectivo profesional como auxiliares o demás que trabajen con personas con discapacidad adquirida. Participamos 4 entidades de 3 países. Lo coordina Futura, que es una entidad de formación profesional italiana. Participa también la Universidad de Bolonia, la Universidad de Šiaulių en Lituania y Nueva Opción por parte de España. El objetivo principal era crear un curso de formación que proporcionara una base sobre nutrición y discapacidad. Y está orientado a diferentes perfiles, a gente que puede tener conocimientos en discapacidad, pero no tenerlos en nutrición, y al revés, a nutricionistas que no tienen conocimientos en discapacidad adquirida. La idea ha sido crear un curso muy básico que sirva como una introducción y una base para detectar luego también necesidades de formación más especializadas y buscar en un futuro pues, otro tipo de formaciones más específicas. Entonces, entre el resto de objetivos, pues nos interesa ampliar el conocimiento sobre buenas prácticas que relacionen la calidad de vida, bienestar y prácticas nutricionales en personas con discapacidad adquirida. Nos interesa también introducir nuevos itinerarios de formación en entidades que trabajen con personas con discapacidad adquirida, sobre todo en nuestro caso, para poder formar a los profesionales, aunque sea con unas pautas básicas. Y luego también aumentar la concienciación sobre la falta de formación que hay en este tema y lo necesario que es tener unos conocimientos básicos. En el proyecto vamos a conseguir 4 resultados. El primero, que es el que os voy a explicar ahora, es una guía sobre metodologías y prácticas formativas y educativas dirigidas a los profesionales de los que estamos hablando. El segundo y el tercero están muy relacionados porque son el desarrollo de los contenidos y su implementación en una plataforma online, y el último, que es en el que estamos trabajando ahora, que es un listado de recomendaciones políticas dirigidas a políticos, a personas que planifican políticas, a personas que gestionan también centros de formación, hospitales, asociaciones, a cualquier persona que pueda introducir esta formación de alguna manera en la sociedad. Primero realizamos una primera fase previa al proyecto, que fue una investigación de los planes de estudio en los 3 países. De todas las profesiones que hemos comentado antes, pues estuvimos mirando el currículum en las titulaciones académicas para ver cuántas contenían formación en nutrición, formación en discapacidad y formación en nutrición para personas con discapacidad. Después de esto, una vez empezado el proyecto, hicimos una identificación de buenas prácticas a nivel europeo y a nivel nacional en los 3 países participantes, siempre sobre nutrición. Hicimos también un análisis de los perfiles ocupacionales de ESCO, que es una clasificación europea sobre capacidades que se dan por sabidas o se esperan de un perfil profesional específico. Desarrollamos también una prueba de autoevaluación de conocimientos sobre nutrición para profesionales y un cuestionario de actitudes hacia la nutrición, y luego realizamos unos focus groups basados en todos los aspectos anteriores con profesionales que trabajaban por lo menos en su momento con personas con discapacidad para intentar detectar las necesidades formativas que tenían.
Entonces, la primera fase, que fue el análisis que os digo de las titulaciones, lo que demostró fue que hay una ausencia generalizada de formación sobre recomendaciones nutricionales en personas con discapacidad. Solo en un 2% de las 779 grados analizados, solo un 2% contenía formación sobre nutrición y discapacidad. Después, bueno, también esto lo que os he comentado, que analizamos el perfil profesional, las capacidades que se espera desde la Unión Europea que posea un profesional concreto, y también los resultados fue que no existe la nutrición en personas con discapacidad como una capacidad esperada en este tipo de profesionales. Luego hicimos también, bueno, esto es una foto del focus group que hicimos, a partir del cual sacamos también los contenidos que demandaban los profesionales, las carencias formativas que ellos habían detectado. Y en base a esto generamos una guía en la que definimos un grupo de destinatarios específicos, los profesionales de los que hablamos, para recibir la formación que hemos desarrollado en el proyecto, los contextos formativos en los que se podría desarrollar esta formación, objetivos a corto y largo plazo, los contenidos principales a tratar, que sobre todo se debatieron en el focus group con los profesionales, metodologías educativas y luego métodos de difusión para que este curso pues tenga el mayor alcance. Y ahora Elena os va a contar los contenidos del curso que hemos desarrollado. ¿Cómo puedo pasar las dos cosas aquí? Sí, no, otras. Vale. Bueno, pues yo soy Elena, os voy a contar los contenidos de este curso que hemos desarrollado. Tenemos, el curso lo hemos formado con 4 módulos. Dos de ellos, los 2 primeros, son con conceptos básicos sobre discapacidad y sobre nutrición. Y luego ya otros 2 más específicos sobre que aunan los 2 temas de nutrición y discapacidades adquiridas y hábitos dietéticos preventivos. Vamos a ver un vídeo introductorio breve sobre cada módulo para que nos hagamos una idea de lo que tenemos. ¿No te funciona? Si podemos, ponemos el vídeo introductorio. Necesitamos ayuda. En la de atrás. Ahí, es Elena. Ponle los subtítulos. Este primer módulo es el de conceptos básicos sobre discapacidad adquirida. El curso se realiza en inglés, pero está todo subtitulado en español. The module describes the international classification of function in disability and health according to all aspects of human functioning and disability. It discusses tools to measure health and disability across cultures according to World Health Organization and presents those consequences of injuries that could affect a person's nutrition and quality of life. People suffering acquired disabilities are unfortunately at high risk of developing specific comorbidities. Some pathological conditions such as dysphagia, sarcopenia, and gastrointestinal disorders can be a direct consequence of the disability itself. Furthermore, acquired disabilities represent a risk factor for the development of non-communicable diseases such as metabolic syndrome, type 2 diabetes, osteopenia, cardiovascular and neurodegenerative diseases that further aggravate and worsen the health and quality of life of these people. De acuerdo. Viendo el vídeo introductorio,
nos presenta un poco la panorámica de este primer módulo. Como temas de este módulo tenemos una breve introducción general sobre lo que es la discapacidad, herramientas para comprender la discapacidad, que es pues, una clasificación, digamos, del grado de discapacidad, cómo suele hacerse esto, los tipos de discapacidad adquirida, las fases que podamos encontrar y principales patologías asociadas, como ha dicho el vídeo, como puede ser el síndrome metabólico o diabetes, en este caso, relacionados con la alimentación. El segundo módulo reúne una serie de conceptos básicos sobre nutrición. ¿No vas a poner el vídeo? Vale, súper bien. Después sí ponemos el vídeo. Estos conocimientos generales pues, buscan que tengamos unos conceptos básicos sobre la composición básica de los alimentos, cómo se clasifican por grupos, las pirámides, conocimientos básicos sobre alimentación saludable, lo que tenemos por alimentación saludable, y luego ahonda un poquito más en la obesidad y otras alteraciones de la composición corporal. Estos dos primeros módulos están diseñados de forma que si alguien ya conoce los conocimientos que tienen, los contenidos de los módulos, pueda saltarlos. Es decir, si un profesional trabaja con personas con discapacidad adquirida, ya tiene claro todos estos conceptos sobre discapacidad, puede hacer una prueba de nivel y pasar al siguiente módulo. ¿De acuerdo? Lo mismo con la nutrición. Si hay un nutricionista que ya tiene claro los conocimientos básicos sobre nutrición que se presentan aquí, puede pasar ese módulo y saltar al de discapacidad o al módulo tercero o cuarto. Luego tenemos el tercer módulo que reúne estas dos temáticas de interés, la nutrición y la discapacidad adquirida, y ya entramos en conceptos más específicos. Entonces aquí se plantean las posibles recomendaciones oficiales que hay y las pocas recomendaciones oficiales que hay sobre las necesidades nutricionales de personas con discapacidad adquirida. Esas necesidades nutricionales específicas que se supone que hay según la investigación que tenemos hasta el momento, aspectos psicológicos de la alimentación, alteraciones en la masticación y la deglución, que eso sí que son cosas quizá que tengamos más estudiadas, supervisión durante las ingestas, que este es un tema muy interesante para todos aquellos profesionales que trabajen con personas con discapacidad adquirida a la hora del comedor o que apoyen en la hora de las ingestas. Y la importancia de incluir ese equipo disciplinar, familia y personas cuidadoras en el mantenimiento y establecimiento de unos hábitos dietéticos saludables. Por último, tenemos un cuarto módulo que habla sobre los hábitos dietéticos preventivos, ¿no? Como una prevención de la salud. Aquí tenemos tres temas diferentes sobre cómo organizarnos las comidas o cómo escoger de manera consciente los alimentos que tomamos, cómo promover la autonomía para manipular los alimentos, es decir, que la alimentación no deje de ser pues eso, parte de la autonomía del día a día, y el efecto que tiene la actividad física en personas con discapacidad adquirida. Después de estos 4 módulos, también hemos añadido unos módulos suplementarios donde tenemos entrevistas que se han realizado a profesionales de los 3 países que participan en el proyecto, a modo de casos clínicos y alguna actividad interactiva entre los diferentes módulos. Así que muchísimas gracias. Tenemos aquí un QR que lleva el enlace del curso. El curso se realiza de forma gratuita. O sea que cualquier persona interesada en realizar el curso podría acceder desde aquí. Y si os parece, vamos a enseñaros la plataforma del curso para que veáis un poquito cómo se desarrolla la aula virtual. Sí, bueno, si habéis escaneado todos el código QR, lo quito ya. Desde aquí accedéis directamente a la plataforma para el registro. Entonces, vamos a enseñaros ahora... Una vez os habéis registrado, este es la plataforma de formación. Entonces, aquí podéis ver primero la prueba de nivel que comentaba Elena y luego aquí está el curso. Entonces, bueno, una vez se supone que ya está hecha la prueba de nivel, os vamos a enseñar un poco los contenidos del curso. Bueno, aquí hay una introducción.
vais a documentos del curso y aquí tenéis los 4 módulos y los módulos suplementarios que comenta Elena con entrevistas de casos clínicos. Tenemos algunas traducciones pendientes que dependen de los que gestionan la plataforma, pero bueno, os sirve así un poco para ver. Primero, bueno, en todos los módulos hay un vídeo pequeño de introducción, como el que hemos visto del módulo 1, y después hay varios vídeos que están en inglés, subtitulados en todos los idiomas de los países socios y en inglés también, pero bueno, en este caso saldrían los subtítulos en español. Los contenidos en PDF sí que están traducidos al español y después tenéis también pues algunas autoevaluaciones. Entonces, pues, por ejemplo, la autoevaluación de esta unidad, de este módulo, pues sería sobre el modelo sobre la clasificación internacional de la OMS. Y si queréis, pues os puedo enseñar también los vídeos introductorios de cada módulo para que os hagáis una idea un poco de los contenidos del curso. Ay, ¿qué? ¿En Insights? Aquí está. Vale, creo que tenemos un problema con internet. Sí. Vamos a poner ahora los vídeos de introducción de cada módulo. Estamos presentando ahora la plataforma. Sí. Que tú seas. Sí. Tendrán que registrarse y todo. Bueno, aprovecho mientras solucionan los problemas de internet. El registro de la plataforma, una vez te registras, hay que entrar al correo electrónico para confirmar el registro, si no, al poner la contraseña da error, porque es un problema que hemos tenido con mucha gente que no le funciona la contraseña y el problema es que no han aceptado, no han confirmado el registro primero en el correo. Gracias. Food science can be considered everyday science, and this module will be dedicated to the acquisition of basic knowledge applicable to the whole population on the subject of nutrition. We will start from the description of the main concepts of nutrition biochemistry, such as the classification of nutrients and the description of their functions in the organism. The food pyramid will then be explained, and foods will be classified into groups. This will give a clearer understanding of a healthy diet and help prevent problems of malnutrition and being overweight. With a view to preventing malnutrition, the fight against fake news in the food sector plays an essential role, and some common false beliefs in this sector will be presented. Vale, con esto habríais visto ya los vídeos introductorios de introducción a la discapacidad, introducción a la nutrición y luego, pues como comentaba Elena, los siguientes ya son más específicos combinando los dos temas.
For many, food is synonymous with pleasure and socialization, as well as being a basic need. People with acquired disabilities may encounter barriers in eating that worsen their quality of life, such as dysphagia or stress. It is important to know the specific nutritional needs in these patients and know how we can cover them from the professional field. Knowing how to adapt the texture of a food, supervising a dining room, or detecting potential psychological issues related to food. Another aspect to be discussed will be the involvement of the family and caregivers in food. It is important that we all promote a safe, healthy, and pleasant diet to people, whatever their condition. Following a correct diet is a matter of choices. Food-based dietary guidelines are clear and precise documents, but each of us is called upon every day to make their own choices in the food sector. Having simple suggestions on how to organize meals, how often to eat certain foods, how to plan the shopping can help everyone to follow a healthier diet. Another important aspect that we will cover is strategies for the promotion of personal autonomy to handle food. It is very important to know the possible tools and supports that can reduce the limitations caused by the acquired disability and the role of the professional in promoting autonomy. Finally, we will see benefits of physical activity on people with acquired disabilities. Yo creo que os podéis hacer una idea un poco de los contenidos del curso. Os animamos a que lo hagáis. Os dejo otra vez el QR para los que no lo hayáis escaneado. Podéis aprovechar para practicar vuestro inglés también con el curso, con los subtítulos. Y pensamos que además es muy importante darle visibilidad. Primero, para que la Unión Europea vea que este es un tema importante en el que queda muchísimo por hacer, esto es solo el principio, y bueno, también para que, por supuesto, mejoréis vuestra formación sobre nutrición y discapacidad adquirida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Paula y Elena. No sé si podemos aprovechar y hacemos turno de preguntas ahora y hacemos un cambio de ponentes y así damos tiempo a que acabéis de llegar los ponentes que estabais entrando justo ahora. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí lo que sí que me gustaría destacar es un poco algo que ya sabíamos, pero que con todo el trabajo que se ha realizado se ha puesto todavía más de manifiesto, que es, por un lado, los profesionales que sí que tenemos formación en discapacidad, en todo tema de discapacidad, todo lo relacionado con el área de la discapacidad o la dependencia, y por el otro lado, que las familias muchas veces tienen o formación o interés en temas de alimentación. Pero lo que es precisamente las dos cosas a la vez, la formación y experiencia en discapacidad y en alimentación o nutrición, pocas veces se da. Y que realmente es importante que pueda llegar a todas partes, a familias y cuidadores y a profesionales también, para que le demos precisamente la importancia que tiene y acabemos pudiendo atender a las personas de la mejor manera posible. Simplemente quería destacar esa parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Vale, aprovecho, se me ha olvidado, una vez finalicéis el curso, directamente desde la propia plataforma os podéis descargar el certificado de aprovechamiento. No, pero para que sirva un poco para meter más presión ante la comisión, mejor si se acaba antes de diciembre, porque es cuando nosotros presentaremos los resultados y diremos, pues hemos conseguido que lo haga tantos profesionales. Sí, luego seguirá activa la plataforma, pero hasta el 31 de diciembre, sí. De todas formas, no es un curso muy extenso, porque sí que es verdad que es un curso que se ha hecho con conocimientos más generales, para pues dar esa visibilidad y sensibilizar un poquito sobre la necesidad de formación que tenemos.
y a partir de aquí ya poder hacer algo más específico, más contundente. Exacto. Sí, son unas 8 horas en teoría. Depende de también lo que quieras profundizar con los materiales y demás. Los vídeos, desde luego, son mucho menos tiempo. Y luego también hay actividades interactivas de arrastrar, quiero decir que algunas lecciones a lo mejor se pueden hacer un poco más densas, sobre todo las que son más teóricas, pero luego también hay actividades un poco más interactivas. También hay material complementario al que puedes acceder si quieres ahondar un poquito más en alguno de los temas o... No sé. Está una escuela de desarrollar bien desarrollada en el cartón. Esto no estaba en el programa. Solo me lo he esperado. Ya está. Si no queréis preguntar nada, por nosotras lo tenemos todo. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Vale. Mientras acaba de hacer las pruebas, por un lado, como os decía esta mañana, como ya comentaba Amalia esta mañana, dar las gracias de nuevo al CSIC por acogernos en su casa y además de una forma tan amable y por colaborar con FEBADACE sin tener ninguna duda en lo que íbamos a hacer. Y respecto a la mesa, os lo he comentado antes un poquito, pero bueno, va a ser una mesa distinta. En la comida yo ya he empezado a aprender y a oír cosas muy interesantes, el poquito rato que he podido estar con ellos. Creo que podemos aprender mucho de una forma distinta, totalmente distinta a la de esta mañana. Y que además, pues bueno, un poco nos van a hablar de aquellos retos de futuro o aquellas cosas que todavía no nos estamos planteando o estamos empezando a plantearnos, pero que dentro de no mucho serán nuestra realidad del día a día. En primer lugar, vamos a empezar hablando de la edición genética de plantas, la nutrición y el DCA. Nos va a contar José Pío Beltrán Porter, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y director del Laboratorio de Biología y Biotecnología del Desarrollo Reproductivo de Plantas. Cuando quieras. Yo solo te avisaré en el último momento si te pasas del tiempo, si no... Perfecto. Bien, las gracias las doy yo por invitarme a estar aquí, compartir este rato. He aprendido un montón esta mañana. No es cierto que lo que voy a contar va a ser muy distinto de lo que yo he oído esta mañana, pero sí el enfoque, el abordaje es... Y además aprovecho la recepción amable. A mí ya me han comentado los de la Casa de la Ciencia, los que llevan la gestión, que están encantados con cómo os estáis portando. O sea, que quiere decir... O sea que eso también es importante cuando vas a casa. O sea que estamos empatados. Gracias. Bien, decía que lo que me han pedido es que diga cómo las tecnologías para mejorar las plantas podrían jugar un papel o pueden estar jugando un papel ya para construir o contribuir a las dietas neurosaludables.
Y esta dieta en colorín distinto porque intentaré repetir, van a ser mensajes muy repetidos de esta mañana, pero que lo importante es la dieta y no es el alimento concreto, es la dieta. Y vamos a hablar de dieta todo el tiempo. Pretendemos alcanzar la seguridad alimentaria. Como esto lo sabéis seguro, lo que propone FAO es que todo el mundo coma y que tenga acceso físico, económico, que tenga alimentos que sean seguros, nutritivos. Lo que me importa resaltar en estos momentos, que a veces se nos olvida, es que todo eso debe de servir para cubrir las necesidades de la dieta y para poder llevar una vida saludable. Eso está incluido en la definición, que a veces parece que lo que hay que hacer es dar de comer a la gente, punto, pelota, y ya está. Bien, nosotros desde la Fundación Triptolemos, que es otra de mis patas, visualizamos el sistema alimentario sostenible en 4 ejes que me interesa resaltar para que veamos la complejidad del problema. Es decir, primero tenemos que ser capaces de producir alimentos y hacen falta unas tecnologías para producirlos y tenemos que conseguir que los alimentos sean accesibles. ¿De qué me sirve producir tantos millones de toneladas de trigo en Ucrania si luego ese trigo no puede llegar? Pero ahora imaginemos que pudiera llegar. La siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es si ese alimento que estamos produciendo con esa tecnología es el que necesitamos para todos los consumidores o para qué consumidores. Tenemos que tener en cuenta las dietas, los hábitos, incluso la gastronomía. Tenemos hoy aquí a gastrónomos también. Bueno, pues si no es apropiado, algo estamos haciendo mal. Pero es más, como voy a hablar de edición genómica, quiero decir de que es absolutamente necesario que los temas de regulación y de legislación estén acoplados a todo esto. ¿Para qué quiero yo disponer de la tecnología de edición genómica, que luego os contaré casos de ejemplos, si no existe una regulación adecuada? La innovación sin regulación no sirve. Y, en último lugar, pero no en último en importancia, la economía. Es decir, tengo que hacer todo esto, pero tengo que conseguir que la gente pueda comprar. O sea, que la gente, que hay ese factor económico. Entonces, cuando hablamos de dar de comer a la gente, de problemas de dietas, de salud, no es tan sencillo como hablar de una de las cosas. Y todo está interaccionado y unas cosas dependen. Estamos hablando de problemas muy complejos. Por ejemplo, en este último punto que estaba diciendo, si yo resulta que tengo los precios de las frutas y verduras disparatados y los precios de los azúcares y de las carnes bajos, pues lo lógico es que la gente se tienda a construirse dietas con estos productos. Es más, por dar el palo ahora en la otra dirección, si yo me empeño, como está haciendo la Unión Europea ahora, en hacer mucha agricultura ecológica, con aquello de que es más sostenible y algunos dicen que más saludable, cosa que no me creo, pero más sostenible sí, y resulta que los precios de esas frutas y hortalizas son mucho más caros que los obtenidos con otras tecnologías, vamos en camino de tener unas dietas duales para ricos y para pobres. Los que puedan pagar y se lo crean van a comprar, y los que no nos han cuidado con todos los factores. Bien, yo creo que esta mañana quedó claro. Yo, de todas las cosas que digo, he procurado poner referencias actualizadas como yo dejo la presentación, porque obviamente no voy a poder entrar en profundidad de muchos temas, pero el que tenga interés puede ir ahí y ver sobre todo lo que yo diga aquí, está refrendado por publicaciones que están aquí. Entonces, pues quedó claro que la alimentación es salud. No ha quedado tan claro, pero ya lo digo yo que sí, que la medicina muchas veces no es salud, sino que es cura de enfermedad, pero la alimentación es salud. E insistiré muchas veces a lo largo de la charla de que hay que hablar de dietas saludables y no de alimentos saludables. Salió esto también, ¿de qué se muere la gente? ¿De qué nos vamos a morir? Bueno, vamos a morir de enfermedades crónicas, para bien o para mal. Y independientemente del nivel de desarrollo de los países, cuanto más pobres, pues todavía más importancia tienen las enfermedades infecciosas, pero la barra naranja, que es la de las enfermedades crónicas, es la más importante hasta en los países más desarrollados. Pero en todos, o sea que no es una cuestión tampoco las enfermedades crónicas solo de país desarrollado. Estas son algunas, esta es la que nos ocupa y preocupa hoy más. Y también, de alguna manera, se dijo el que caigamos o el que desarrollemos este tipo de enfermedades es siempre como resultado de una interacción entre nuestro genoma
y nuestros hábitos de vida. Me sorprendió que esta mañana nadie dijo lo de fumar. Fumar es una de las cosas que es importante porque además tenemos repuntes en nuestro país. Fumar es tremendo, la inactividad física también, la obesidad también, y a partir de ahí con el comer insano hay toda una serie de combinaciones de esos factores que nos conducen al desarrollo de las enfermedades crónicas, incluyendo la enfermedad cardiovascular. O sea, el healthy eating importantísimo, pero con los otros también. Brevemente, se están desarrollando, tampoco se mencionó, pero lo digo ahora por si alguien tiene interés que lo busque, estudios genéticos a nivel de genoma global humano, y esto es un artículo muy reciente en la revista Stroke, donde se caracterizan los diferentes subtipos de daño cerebral adquirido y se correlacionan con hasta 89 genes independientes. Y empieza a haber marcadores genéticos que si tenemos un gen concreto o un alelo concreto de un gen, ya en términos predictivos nos va a decir, ojo, no solamente que si vivimos, esta mañana se hizo mucho hincapié en cómo vivimos, también con nuestros genes, usted cuidado que puede tener muchos números en la rifa. Esos estudios están sirviendo para detectar esos marcadores y también para tener dianas para fármacos para tratar de hacer prevención. Dije lo de la dieta. La dieta, pues sí, esta mañana hablamos ya mucho de dieta. Quizás resaltar que hay algunas cosas, por ejemplo, si nos fijamos en las plantas, yo he venido aquí a hablar de plantas, pero si nos fijamos en las plantas, pues por ejemplo es muy importante, y luego haré referencia concreta, que la vitamina D no la conseguimos en las plantas y es fundamental para muchas de las funciones, incluso la neurocognitiva, y que a ver cómo lo hacemos. Y aquí están pues algunos de los fitonutrientes que se mencionaron, las vitaminas, los carotenoides, esteroles, ácidos grasos poliinsaturados. Y lo que sí que hay en otro estudio es una correlación inversa entre la cantidad de frutas y hortalizas que uno tiene en la dieta y el daño cerebral adquirido. O sea, a más frutas y hortalizas, menos. Eso es así. Y está. Otra cosa es hablar de alimentos concretos, pero en cuanto a composición de dieta generalizada, eso es así y lo pueden ver si no lo saben. También hay estudios, algunos sí que salvaron esta mañana, muy recientes, estos de ahora mismo, estudios donde se comparan para poblaciones ya de una cierta edad, de distintas dietas muy predefinidas, como la de Lancet o como esta, la Alternate Healthy Eating Index, que cuando se estudia la correlación de esas dietas con el daño cerebral, resulta que de nuevo lo que queda claro es que hay factores concretos, como la fibra, ácidos grasos, omega 3, el potasio, que desfavorecen la aparición del ictus, y otros como colesterol, ácidos grasos saturados, calcio, sodio, hierro, hémico, que sí lo favorecen. Sin que sea posible decir la foto de quién es el malo de la película. Son combinaciones. Al que le interese mucho, pues sí que parece que hay una correlación muy clara con seguir esta dieta, que es la que llaman Alternate Healthy Eating Index de 2010. Parece que seguir esa dieta garantiza bastante que el riesgo de sufrir daño cerebral es limitado. Pero vamos, todo eso os lo cuento a nivel informativo, os dejo la información porque supongo que alguno podrá tener interés y podéis analizarlo con más detalle. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que investigamos con plantas? Pues lo que podemos hacer es tratar de mejorar genéticamente las plantas para que tengan unas propiedades nutricionales mejores, que nos permitan construir esas dietas. Pero ahora sí que parecerá una contradicción cuando hablaré de alimentos concretos. Pero no es la clave. Ese alimento, eso que yo voy a ser capaz de producir, tiene que servir luego para construir la dieta apropiada. Y esto es la historia de Nunca Acabar. Llevamos 12.000 años así. Esto era como era un tomate antiguo, o sea, esto es tamaño real. O sea, que es el Solanum pimpinellifolium, esto es una birria, que además encima era tóxico. Y por ejemplo, pues hemos peleado miles de años, diría yo, para hacer tomates gruesos y que no sean tóxicos. Por ejemplo.
O sea, que es la historia de la agricultura. 12.000 años haciendo manipulación. Voy a decir, alguien ha dicho, no digas manipulación, manipulación genética. Es decir, mejora genética, sí que es más suave, pero lo que estamos haciendo es cambiar genéticamente las cosas para mejorarlas para nosotros. Entonces, fijaros, esta me gusta ponerla porque, claro, ahora os diré inmediatamente cómo mejoramos las plantas así en muy flash, pero básicamente lo que hacemos es el cruce sexual, entre variedades disponibles. Y entonces cuando digo variedades disponibles, como no tenemos tampoco tantísimas, aunque sí que hay muchas, lo que hacemos es generar nuevas variedades. Esas variedades nuevas las generamos por mutación, alterando los genomas de las plantas. Y tradicionalmente lo hemos hecho con radiaciones físicas o con sustancias químicas. Cuando yo hago una mutagénesis con una planta para generar variación, resulta que estoy introduciendo de una tacada en un experimento unas 600 mutaciones, 600 cambios distintos en el ADN. Y entonces cuando ya he conseguido mutar esa planta, ahora lo cojo como parental y empiezo a cruzar para ver si consigo una combinación de genes que me guste más, que me sea más favorable. De tal manera que esos son las de los agentes químicos. Pero ahora el cambio genético, que tampoco parece que seamos muy conscientes, que sucede de forma espontánea, que nos pasa a todos los días. Cuando yo planto una semilla de tomate en el campo, desde el momento que planto la semilla hasta que recojo la cosecha, habrá sufrido 13 mutaciones espontáneas, que no sabemos ni dónde ni cuándo van a suceder ni por qué. Suceden porque estadísticamente a todos nosotros están sucediendo mutaciones continuamente. Afortunadamente, la mayor parte de ellas no van a ningún lado y algunas veces nos toca la lotería y tenemos una mutación que nos estropea las alas, ¿verdad? Pero eso es así. La gente parece que piensa que no, que somos genéticamente estables y que no es así. Y entonces las últimas tecnologías que me referiré al final, que las estamos utilizando ahora ya para hacer cosas muy bonitas, como verán, resulta que son tecnologías que hemos desarrollado para hacer mutaciones en un único gen, en un sitio concreto del genoma. Es decir, o sea, por primera vez estamos en condiciones de controlar qué cambio y dónde y cuándo. Y esto parece que da un miedo tremendo. Da un miedo tremendo, hasta tal punto da miedo en la Unión Europea que todavía estamos esperando una regulación adecuada para esto que estamos haciendo. Bien. Se lo he dicho. Cuanta más variabilidad mejor, cruzamos y jugamos en cada cruce se combinan los genes al azar. Y yo trato de acumular en la planta que voy a querer cultivar los caracteres que más me interesan y eso pues cruzaré este con este y si quiero un tomate de esta forma pero que tenga una resistencia a un virus que tiene este, lo cruzaré tantas veces como sea necesario para conseguir ese tomate que tenga también el gen que da la resistencia de ese otro. Eso viene a costar, cuando hay suerte y sale bien, unos 10 o 12 años. ¿Vale? Y ya digo que las mutaciones son las físicas y las químicas y al azar, mientras que ahora con el gene editing las hacemos. Otra tecnología que se desarrolla a finales del siglo pasado y que ya fue fantástica es que conseguimos librarnos de la tiranía del cruce sexual, porque hasta entonces, para hacer mejora genética, si esto no se cruza con esto, no puedes combinar los caracteres. Ahora no. Ahora resulta que estudiando un proceso en la naturaleza, que es la transformación genética que hace una bacteria, que se llama Agrobacterium, resulta que Agrobacterium es capaz de incorporar sus genes al genoma de las plantas para que las plantas funcionen para ellas, para que ellas estén contentas allí. Cuando en los laboratorios hemos aprendido cómo hacen esto las bacterias, nos hemos inventado el truco. Le quitamos esa información a la bacteria y se la cambiamos por la que queremos nosotros que introduzca. Y lo hacemos y somos capaces de introducir propiedades nuevas en las plantas, independientemente de que esas plantas se puedan cruzar sexualmente o no. O sea, nos hemos librado de eso. Esa es la historia de las tecnologías hasta que llegamos a esta, que lo que se engloba bajo la denominación de New Plant Breeding Techniques, que la más, que ya si alguien no ha oído hablar de CRISPR, pues es que no sé dónde vive, porque estamos todos los días viendo CRISPR, pero hay otras, una colección de tecnologías, y que permite introducir cambios concretos o genes, las dos cosas.
cambios, o sea, mutaciones o genes en un punto concreto del genoma que nosotros decidimos. Esto es tremendo. Esto es una herramienta poderosísima que además encima por primera vez podemos presumir que el conocimiento necesario para hacer esto se ha generado aquí al lado de Valencia, ahí abajo en Alicante. Este señor, y en este caso concreto estamos hablando de CRISPR, lo que somos capaces es de diseñar una guía en el laboratorio que sea capaz de dirigir la Cas9, que es una nucleasa, es una enzima que corta el ADN, corta. Entonces, con la guía que nosotros fabricamos en el laboratorio, que es complementaria a la secuencia del gen que queremos mutar, la guía lleva la nucleasa corta, y en cuanto corta, que eso nos está pasando a todos continuamente, que se nos rompe el ADN por partes, y la maquinaria celular empieza, la quiero reparar. Y en esas reparaciones se cometen algunos errores. Y cuando se cometen errores en esas reparaciones se genera una mutación, entonces uno consigue ahí desde inactivar un gen, desde hacerlo más activo, o sea que tienes la posibilidad de con esta herramienta hacer cambios concretos en puntos concretos del genoma que pueden ser negar la actividad de un gen, aumentar la actividad de un gen. El más maravilloso, se puede tocar 4 o 5 genes o 6 al mismo tiempo, espectacular, los que tú decides. Bueno, pues esto es. Entonces, ahora, a partir de aquí, lo que voy a hacer es poner una serie de ejemplos de cosas concretas que ya han pasado, que las voy a contar básicamente dirigidos a la planta del tomate, no por nada, sino por la sencilla razón, porque se hace ya con casi todas las plantas, por la sencilla razón de que, pues miren, 40.000 casi millones de toneladas al año, y es una planta que está en las dietas de prácticamente todos los países. ¿Ok? Bueno. Nosotros trabajamos con varias plantas, una de ellas es el tomate, y quiero ligar algunas de las cosas que hacemos con lo que les voy a contar a continuación. El tomate es una planta que es muy sensible a los cambios de temperaturas. La temperatura sube unos grados, cosa que está pasando ya. La fertilización de la planta se dificulta y no pueden cuajar los frutos. Bueno, nosotros lo que pretendíamos era ver si éramos capaces de dotar a la planta de guisante de una propiedad aumentada, que es hacer que sea capaz de producir frutos sin necesidad de fertilización. Y entonces, para hacer eso, lo que hicimos, ahora distinguiré los experimentos de transgénesis normal de los de CRISPR. Por transgénesis lo que hicimos fue expresar en los órganos sexuales masculinos de las flores de tomate un gen que es una ribonucleasa que destruye las células de los órganos sexuales. Estamos, este castellano tradicional, capando es decir, estábamos destruyendo el órgano sexual masculino. El órgano sexual masculino en las plantas está impidiendo que se desarrollen los frutos porque lo está reprimiendo, le está mandando mensajes diciendo espérate a que esté yo listo para fecundarte. Pues nosotros independizamos a la planta haciendo esto y la consecuencia es que somos capaces de, con esa herramienta, de producir plantas de tomate. Esto está patentado y está, en fin, que produce los tomates sin las semillas. Hay quien dirá, tomates sin semillas, qué bárbaros, ¿para qué eso? No tengo tiempo de explicarlo y si alguien me lo quiere preguntar luego lo diré, pero tienen una importancia industrial espectacular. Aparte de que una muy tonta, muy sencilla, es que si libero la planta de esa dependencia de la fertilización, me olvido de esos cambios de las temperaturas nocturnas y tal. Los agricultores pueden estar bien tranquilos que pueden producir tomates sin necesidad de que las temperaturas sean las adecuadas. Cuando vimos esto, tratamos de profundizar más en esta cuestión y entonces lo que hacemos ahora son experimentos de CRISPR, es de dirigir con la guía a un gen concreto la nucleasa, y en este caso elegimos este gen, que es el TPD1, que es un gen que si no está activo, un tejido que se forma alrededor de los gametos masculinos no se puede formar. Y entonces, efectivamente, al hacer esto ahora, con CRISPR, con cualquier variedad de tomate, nosotros podemos hacer plantas de tomate que producen tomates sin semillas, que era el objetivo. Pero, más importante, esta mañana se habló mucho de esto. Cuando tratamos de entender qué tenía que ver la presencia de ese tejido que se llama tapetum con que se desarrollaran los gametos o no, resulta que lo que está pasando es que al no existir el tapetum, el equilibrio homeostático red-ox
de las anteras se deshace y como consecuencia pues ya no funcionan los mecanismos de control de la oxigenada, los iones superóxidos, y hay una serie de genes que no se pueden poner en marcha y se provoca un daño celular. Y esto me temo que es primo hermano con todo lo que les voy a contar, que tiene que ver con la situación de que una persona tenga un ictus. Exactamente igual. Y es más complicado todavía, esa es la buena, pues sabemos por dónde vamos. La mala noticia es que lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que no es una cuestión solamente de secuestrar esas especies reactivas de oxígeno. El problema es mucho más fino. Tiene que haber un nivel adecuado. Si lo eliminas todo, o sea, si secuestras todos esos iones que aparentemente son dañinos, tampoco funciona bien. O sea, que cuando hablamos de suministrar antioxidantes o sustancias que sean capaces de controlar esto, sí, pero cuidadín, porque tendremos que aprender a ver cómo lo hacemos para que no se desequilibre ese equilibrio. Bueno, pues dicho eso, ahora simplemente voy a lanzar una serie de ejemplos que creo que son ilustrativos de lo que están avanzando estas tecnologías para resultados que pueden ser muy interesantes. Aquí les presento, y esto es transgénesis, no es CRISPR, les presento una modificación de frutos de tomate hecho con un promotor del gen que expresa los genes solamente en el tomate y expresa estos dos genes que se llaman Rosea y Delilah, que vienen de esta flor, que es el conejito, el antirrinon, y que son genes que controlan la síntesis de antocianinas. Las antocianinas, se ha dicho esta mañana, son antioxidantes poderosos y de hecho estos son los tomates que se producen. Los tomates azules no tienen nada que ver con esos tomates que veis en el mercado que pone cumato y que tienen la piel oscura. Esto, fijaros, es un tomate absolutamente morado por dentro, íntegro. Cuando vamos a ver estos tomates, qué influencia pueden tener sobre las enfermedades que nos están ocupando, los experimentos hechos hasta ahora con ratones, estos son ratones que se llaman knockouts en la proteína P53. Si son knockouts en P53, quiere decir que los ratones van a hacer un tumor cerebral y se van a morir en un plazo de tiempo muy concreto. Y si no, pues ahí están viviendo tan ricamente. Bueno, pues los experimentos consisten en dar de comer a los ratones, a los knockouts, dar de comer la dieta normal suplementada con tomate normal, tomate silvestre, o suplementada con el tomate púrpura. Y cuando hacemos esto, lo que nos encontramos, por hacerlo corto, es que utilizamos una dieta estándar sin ningún suplemento, pues esos ratones que se van a hacer un tumor y se van a morir, viven 142 días, cuando les suplementamos con la dieta con tomate rojo, viven prácticamente lo mismo, 145, y si les damos suplementadas con el tomate púrpura, viven 182. Alguien me puede decir, ¿se mueren también? Oh, claro que se mueren, y hacen el tumor y se mueren. Esto, si lo trasladamos a humanos, cuando uno pasa de 213 a 260, supondría que un pronóstico de alguien que va a morir por un tumor cerebral puede alargar la vida años. Estos experimentos han llegado hasta aquí y me consta que en estos momentos se está peleando por ir a hacer los experimentos que esta mañana se reclamaban aquí, con humanos. No son nada sencillos, pero no son nada sencillos, entre otras cosas, porque no son nada sencillos de autorizar. Y me interesa resaltarlo porque de la misma manera que a veces a uno le puede parecer incomprensible que un enfermo que está terminal no pueda tener acceso a una terapia, os digo la contraria. Tendríamos que liberar a las personas también de aquellos que les venden humo y son capaces de someterlos a unos experimentos que no van a ninguna parte. O sea, que no os escandalicen o no os escandalicéis si alguna vez escucháis, como yo he visto casos de estos, que incluso el juez ha dicho ese experimento de terapia no se puede hacer. O sea, que las cosas, muy bien tener acceso al último grito de la innovación, pero cuidado, no engañemos a las personas tampoco o no asumamos riesgos que no deberíamos. Esto es bestial. El tomatito ese que enseñé antes, el Solanum pimpinellifolium, que es un tomate ancestral de hace miles de años, nos han costado miles de años llegar al tomate de estos días. Bueno, pues con todo lo que sabemos ahora y con la herramienta de CRISPR es posible, utilizando sencillamente estos
4 más estos genes de aquí, ese prunin, SP5, el clavata y el Bussel, hacer un experimento único de CRISPR que permite pasar del tomate ancestral al tomate de hoy. O sea, es tremendo. O sea, no sé si os asombra. A mí yo estoy todavía con los ojos dando vueltas. O sea, es tremendo. Y además tuvieron la ocurrencia los que hicieron este experimento que se permitieron el lujo de decir, pues además encima vamos a hacer unos tomates de los de hoy, pero que se controle mejor o que tengan más potencial para regular las especies reactivas de oxígeno, teniendo mayor cantidad en vitamina C. Y que eso, como lo sabemos muy bien, todo es digamos, las vías de síntesis de la vitamina C, todas las que existen en las plantas, y además se sabe que el ácido ascórbico protege el ADN, los lípidos y las proteínas del daño oxidativo, por lo que se hace es de una tacada hago la mejora de miles de años y además hago tomates que tienen mucha más vitamina C. Como todo esto son las distintas características de los tomates que hoy no voy. El que tenga interés podéis ir al paper. Pero donde en ese experimento concreto el contenido en vitamina C se aumenta en un 50%. Otra muy bonita que esta le gustará a nuestro gastrónomo que está aquí hoy, que creo que no se lo he contado nunca. Esta es un experimento de transgénesis de hace muy poquito, en el que sencillamente se introducen dentro del tomate estos 3 enzimas que están aquí en colorado, ya no lo explico, porque a partir de la zeaxantina hay una vía metabólica que puede producir las crocinas y las pirrocrocinas del azafrán, que son carotenoides, derivan de la zeaxantina, que son antioxidantes, antiinflamatorios y neuroprotectores. Bueno, pues con estos experimentos, simplemente en un zumo de tomate se producen estas cantidades de estos carotenoides, y por supuesto desde el punto de vista gastronómico, lo sé porque lo he visto, con esos tomates se puede hacer una paella y no hace falta utilizar azafrán. No sé si los cultivadores de azafrán estarán muy contentos o no. Pero desde luego, desde el punto de vista de la salud, resulta que es posible incorporar estos antioxidantes, antiinflamatorios y neuroprotectores a los frutos del tomate que podrían incorporarse en una dieta normal. O sea, podrían estar, he dicho, el ácido ascórbico. Ahora os digo las crocinas. Bueno, lo dije antes al principio. Perdón, 5 minutos. Pues voy a volar. Vitamina D. Las plantas no producen vitamina D. Bueno, pues de nuevo, los mismos que hicieron el experimento de esos tomates azules han hecho en tomates a base de bloquear la vía de síntesis del colesterol en este punto con CRISPR, es el gen la dehidrocolesterol reductasa. Yo bloqueo este paso, se me acumula esta sustancia y con la luz ultravioleta, simplemente con la presencia de luz, se me fabrica vitamina D. Los niveles de vitamina D en frutos, fíjate, este es el control que prácticamente no tiene. Mirad, estos son las distintas plantas. Los frutos inmaduros verdes, los maduros verdes, los breakers, que son los que están virando, o los ya maduros en todos. Pero es que además encima producen vitamina D por un tubo en las hojas. O sea, podría recolectar las hojas de tomate como una fábrica de vitamina D. Voy deprisa. Esto es un aceite de soja disponible ya en Estados Unidos desde el año 2019, es decir, legal, que los consumidores lo pueden tomar, que sencillamente se ha hecho por edición genómica de estos dos genes, de dos setas desaturadas de ácidos grasos, este de aquí y este de aquí, que son los que convierten en la semilla el ácido linoleico, el ácido oleico en el ácido linoleico. El resultado, 80% de ácido oleico, 20% menos de grasas saturadas y libres de grasas trans, aunque frías y refrías el aceite. Espectacular. Estados Unidos, porque aquí en la Unión Europea no tenemos la autorización todavía para hacer estas cosas. Y por último, o sea que me va a dar tiempo de acabar perfectamente. Por último, esto es muy bonito. Los japoneses. Un tomate de la variedad Sicilian Rush, que ellos utilizan mucho suplementos, alimentos suplementados en GABA. Y entonces el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Resulta que el efecto del GABA sobre las personas es bajar la presión arterial y sedar.
Y entonces han puesto ya en el mercado también, esto legal, en Japón, legal. Los tomates en el mercado y pues comiendo estas cosas sencillamente están masivamente disminuyendo riesgos asociados. Y también, de nuevo, el que tenga interés, pues aquí tiene la vía metabólica como tal. Mensajes para llevar. Pues de todo lo que yo les he contado y que he visto y que en algunos casos habría que profundizar mucho más, yo creo que uno puede ser optimista de que con estas tecnologías, las de análisis genético de los individuos y el diseño de dietas con sustancias nuevas, pues a lo mejor resulta que uno puede empezar a ser optimista de que por ahí podemos avanzar. Desde el punto de vista del que ya ha sufrido un daño cerebral, de lo que yo, que no es mi campo, de lo que yo he estudiado, me da la impresión de que uno podría pensar en terapias con antiinflamatorios o antioxidantes para actuar en lugares muy concretos, que donde está hecho el daño no hay solución, pero en las zonas adyacentes sí. Y entonces yo creo que por ahí, si os interesa seguir la bibliografía, porque por ahí creo que va a haber vías de avance importantísimas que pueden aliviar el daño que han sufrido ya muchas personas. Y luego, como no podía ser de otra manera, tengo que decir una vez más, porque aquí los investigadores de este campo estamos padeciendo en la Unión Europea esa diferencia que nadie entiende respecto del resto del mundo mundial, que hay unas dificultades tremendas, no para investigar en todo esto, también parte de las cosas están hechas en el laboratorio de aquí, otras son de amigos de fuera, pero investigar podemos investigar, pero trasladarlo a las aplicaciones, entonces, ¿para qué queremos estas tecnologías si luego las regulaciones no lo estamos pensando y pensando? Pues con eso yo un bizcocho, todos mis mensajes estaban ahí, gracias por la atención. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a la siguiente ponencia y al final hacemos turno de preguntas. Como os decía antes, en la comida que he podido estar un rato con ellos, yo ya he oído cosas que creo que van a formar parte de la ponencia que me han sorprendido. No voy a contar más, pero me han sorprendido y de las que he tomado nota y voy a ver si las aplico en casa. Os presento la siguiente ponencia. El nombre es Gastronauta, Cocinando para la Mente. Nos la va a dar Pedro Salas, que es el chef del restaurante Arre de Castellón. Es CEO de Cloruro Sódico y manager gastronómico y cofundador de Gastronauta. Adelante. Afortunadamente sí que llevo algunos años colaborando con FUFOSA, la Fundación para el Fomento de la Salud, y también con el Grupo de Lípidos de Castellón. En Castellón se hace un congreso todos los años, congreso médico, principalmente enfocado a la atención primaria, pero que se hace básicamente para el estudio de grasas, ¿no? Y de alimentación cardio-saludable, ¿no? Entonces, desde hace muchos años he colaborado con ellos de una manera o de otra, con la intención de hacer talleres para médicos y para buscar la manera de que esos alimentos saludables, ¿no? Que los científicos se encargan de demostrar cuáles son, poner el dedo, de señalarlos y el porqué. Un poco nuestro trabajo como cocineros es conseguir que eso resulte agradable, ¿no? O un poco inspirar a la gente para que esos alimentos resulte más placentero, más agradable cocinar, ¿no? Porque, claro, llega uno y dice, come acelgas, ¿no? El acelgas es lo mejor de la vida. Yo tengo un cuñado, mi cuñado Salva, pues no come una verdura ni aunque lo maten, ¿no? Pero cuando se las hago yo sí que se las casco, ¿no? Entonces yo pienso, ¿y si las primeras verduras que hubiera comido se las hubiera dado yo?
¿Por qué le gusta? Porque se hace de una manera especial, más cuidada, ¿no? Más sensibilidad. Si la primera acelga que se hubiera comido se lo hubiera dado yo, a lo mejor él no pensaría que no le gustan las acelgas. A lo mejor diría, a mí las acelgas me gustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, a ver si soy capaz de esto. A ver, ¿cómo se...? ¿Ahí? Pero... simplemente aquí, ¿no? Bueno, pues eso. No me gustan las acelgas, pero yo a mi cuñado le doy esto. Y entonces, pues empieza a cambiar, ¿no? Aquí tenemos, esto es un bocado explosivo, esto son acelgas y coliflor. Nada de eso le gusta a mi cuñado. Pero claro, aquí hemos preparado dentro, hay una emulsión templada de coliflor con un producto que es un sustituto al lácteo que está hecho a base de coco, muy rico, que además va muy bien con la coliflor. Y las hojas de acelga están cocinadas lo justo para tener la resistencia necesaria para albergar ese cremoso que hay en el interior, ¿no? Entonces, cuando tú comes, luego lleva unas huevas de salmón salvaje, ¿no? Que esto además le da un poquito de opulente a la cosa, aparte que también son grasas muy sanas y muy saludables, ¿no? Cuando tú te comes este bocado, esto explota, esto es una fiesta, ¿no? Entonces, si la primera acelga que pruebas esto, seguramente la próxima vez que vayas a probar acelgas, las vas a ver con otro lado, vas a tener otra perspectiva, ¿no? Ya no tienes ese recuerdo. Probablemente muchas personas tenemos el recuerdo de las verduras que nos han obligado a comer y que eso al final, bueno, Paula lo ha comentado esta mañana, ¿no? Al final generar ese estrés negativo en torno a los alimentos sanos no es adecuado. Tenemos que encontrar la manera de vender, ¿no? Entonces mi trabajo con el grupo de lípidos consistía en hacer cada año un menú con elementos cardiosaludables, pero que fuera un menú gastronómico, ¿no? Aquí tenemos unos raviolis, lo mismo. Come hígado de bacalao. Dices, no me apetece comer hígado de bacalao, ¿no? Pero estos raviolis están rellenos de un cremoso de hígado de bacalao, ¿vale? Luego lleva un poquito de calabaza, un poquito de ricota, hierbas frescas, etc. La cuestión es encontrar una manera de que ese alimento nos entre bien, guste. Entonces, un poco la parte de los cocineros, todos en realidad, porque yo realmente lo que quiero transmitir hoy no es cuál es la mejor manera de cocinarlo, ni cuáles son los ingredientes, porque eso ya no da mucho. Sino lo que quiero transmitir hoy es el valor de la cocina. Entonces tenemos aquí otro, ¿no? Entonces este es el... Ojo, además, el encontrar límites fomenta la creatividad. Es decir, el no poder utilizar este ingrediente, no poder utilizarlo, nos va a obligar a buscar caminos para llegar a donde nosotros queremos llegar. Yo hablo a nivel palatal, ¿no? A nivel organoléptico. A ver. Uy, me he salido. Necesito ayuda técnica. Me he salido de la... Disculpa, Vale, si le doy para adelante... Vale. Es que a mí no me gusta comer pescado, ¿no? Joder, es que el jurel tiene muchas espinas. Pero aquí no vamos a encontrar ninguna, ¿no? Aquí tenemos un jurel ligeramente marinado, está totalmente limpito, se come como un sashimi, está acompañado de un paté de aceitunas negras y un melón que osmotizamos con cítrico, ¿vale? Es una manera de infusionar en sólido, creamos un vacío y luego dentro de ese vacío sumergimos el vegetal y luego reintegramos la atmósfera. Se hace con una máquina de vacío, ¿no? Cuando se reintegra la atmósfera, lo que hace es que el líquido entra dentro del vegetal, ¿no? Entonces tenemos un melón que sabe diferente, fresco, sabe un poco como leche de tigre, un pescado espectacular del Mediterráneo, porque muchas veces, ojo, que los estudios que se hacen porque sabemos que tenemos que comer omega 3 y nos dicen sardina, el boquerón, pero hay muchos pescados que no se hablan porque son pescados locales o porque a nivel global no son representativos, ¿no? Está el jurel, está la lecha, el pelimón, hay un montón de pescados que son muy saludables, el salmonete, y que no se incluyen en esas guías, pero que es muy importante tenerlos, ¿no?
seguiríamos. Este es un plato de moluscos, mejillones, berberechos, con unos jugos de agua, ¿vale? Pues, otra manera de comer. Y luego, bueno, aquí lo mismo, esto es un sashimi de caballa, alcachofas, aceitunas. Bueno, la cuestión es un poco ahondar un poquito en ¿no? Tenemos que dar otra textura, otra belleza, una dedicación. Y este es el camino inverso. Decíamos que tenemos que hacer atractivos ingredientes o platos que en principio son saludables, pero que a la gente les cuesta más a llegar. Y este es el camino inverso. Coger algo que la gente quiere y hacerlo saludable, ¿no? Entonces aquí tenemos una mousse de chocolate. Este mousse de chocolate, el chocolate, hace 15 años no lo sabíamos, pero ahora sabemos que si tiene un alto porcentaje de cacao, es un alimento saludable, ¿no? O sea, el chocolate 70% es saludable, por debajo del 70% de cacao, pues ya no. Pero tiene sustancias súper interesantes, polifenoles y una grasa que más o menos es adecuada y tiene poco. Bueno, pues este mousse de chocolate lleva solo chocolate, aguacate y agua de garbanzos, agua de cocer los garbanzos, que era lo que hablábamos. Entonces, además es aptos para alérgicos al huevo, apto para alérgicos a los lácteos y es saludable, ¿vale? Es un postre saludable. El agua de los garbanzos, porque antes esta mañana han comentado que los garbanzos con harinas y tal y cual, pero sin embargo la proteína de los garbanzos es súper interesante a nivel gastronómico porque tiene la mayoría de las propiedades, excepto la coagulante, de la albúmina de la clara de huevo. Entonces tú coges, podéis hacerlo todos en casa, el agua de los garbanzos de un bote de garbanzos, aunque sea industrial o lo cocéis vosotros, da igual, le ponéis la batidora, las varillas, empezáis a batir y vais a conseguir un merengue. Eso es algo muy curioso, ¿no? Entonces aprovechando esa propiedad, pues ahí llegamos a un mousse de chocolate y luego lleva pues un cachito de bueno, la cuestión es que podemos conseguir hacer saludables productos que ya son atractivos. Entonces hasta ahí un poco contaros por el camino que habíamos hecho. Pero yo no venía a hablar de esto, sino que quería reivindicar de alguna manera la cocina como he dicho. Esto es un taller que hicimos en una sala de exposiciones, una sala de arte, y hacían una exposición de la Fundación Albert Ventosa. Albert Ventosa es un señor que él es ciego, es un empresario y tiene una fundación y una colección de arte muy importante. Y él ha basado su vida, su investigación y sus negocios en el tema de los aromas, ¿vale? Entonces, tiene una colección de arte inspirada en los aromas. Entonces, me encargaron que hiciera una actividad paralela a la exposición basada en los aromas. Entonces, lo que hicimos en la actividad era un pelín divulgativa, un pelín analista y un poquito... Lo que queríamos era hacer... activar la mente de la gente, llegar a un punto concreto que nosotros hubiéramos pensado, a una situación, intentar, a través, sobre todo de los aromas, que la gente llegara hasta ahí. Entonces, lo primero que hacíamos era explicar a la gente la diferencia entre sabor y aroma. Porque sabor, al final tenemos los que reciben las papilas gustativas, salado, ácido, amargo, umami, dulce, y todo el resto de cosas que nosotros sentimos no es sabor, es aroma. Es decir, una fresa y un tomate son ácidas y son dulces y tienen un poquito de umami, pero no las distinguimos por el sabor, las distinguimos por el aroma. Bueno, explicábamos un poquito a toda esta gente y entonces hacíamos, la gente iba recorriendo la exposición y había como stands donde nosotros íbamos preparando platos. Lo que nosotros queríamos era llevar a situaciones que a nosotros se nos habían ocurrido a través de diferentes bocados, ¿no? Luego explico por qué os cuento todo. Entonces, por ejemplo, había una situación que era Nueva York. Entonces hacíamos un nigiri de anguila, pero lo dorábamos en mantequilla, lo dorábamos con grasa de bacon y luego poníamos un kawayaki de café. Cogíamos una fusión de aromas que a nosotros nos podían inspirar en un entorno urbano o algo así. Había otro que era el mar. Hacíamos una navaja que la alineábamos con una emulsión de ortiguillas de mar, ¿no?
Además, intentábamos bombardear al asistente, ¿no?, con todos los estímulos que pudiéramos. Poníamos muy sutilmente el fondo del mar y luego en cada bocado había un haiku, había un poema que también de alguna manera sutil nos llevaba al punto que nosotros queríamos. Esto era el sexo en ese momento, ¿no? Queríamos conseguir algo que te evocara el sexo de un solo modo, ¿no? Y esto es curioso porque cuando hice este plato, este bocado la primera vez, varias personas me dijeron, esto es un orgasmo, ¿no? Y es curioso porque luego investigué y esto es una especie de, es una esfera crujiente que va rellena de una crema. Esa crema lleva chiribía, lleva raíz de apio y luego lleva una vieira, con el soplete, y luego lleva trufa. ¿Vale? Pues resulta que la trufa negra, el apio y la chiribía son los alimentos con más proporción de androstinol. Androstinol es una feromona que es precisamente una feromona que producimos los humanos y que es precisamente la responsable de la atracción sexual, ¿no? Y es una cosa muy, muy curiosa. Entonces, bueno, seguimos por ahí, por este camino, este era el niquitin que habíamos hablado antes. Esto recreaba un momento en una cabaña en el monte, había humo, había olor de establo, había todo eso, pero en un boca, ¿no? Bueno, la cuestión. Y este era pues un haiku, ¿no? Por ejemplo, lo veis abajo, era un helado de hojas de higuera, pues se la servíamos al asistente en la mano con la hoja de higuera, y había pues ese pequeño poema. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Lo que quiero llegar es a que la gastronomía, la cocina, la gastronomía, el comer, digamos que es un acto que activa todos los sentidos, ¿no? Hay pocas situaciones en la vida donde todos los sentidos los pones a trabajar. Y una de esas es comer y cocinar, ¿no? Tienes el oído, el gusto, el olfato, el tacto, absolutamente todo. El oído quizá el que menos, pero sí. Entonces, esto me lleva a pensar que si para... Igual que hablamos de dieta para prevenir, también hablamos del brain training o de ejercicio cerebral, tanto estemos en un punto, tanto estemos sanos, como si tenemos algún daño, como si nos vamos haciendo mayores, ¿no? Yo pienso, pues si la cocina utilizamos todos estos sentidos, utilizamos un montón de partes del cerebro, pues, la verdad es que se parece bastante, ¿no? El brain training se basa en ejercicios de cálculo, comprensión, agilidad, memoria, ingenio, creatividad, lógica, percepción, análisis. Y es un poco así. Cuando nosotros... ¿Perdón? Planificación, correcto. Cuando nosotros cocinamos, nosotros buscamos una receta, la leemos, vamos a ejercer cálculo, comprensión, memoria, la lógica, todas estas cosas, ¿no? Pero si además la creamos, si además hacemos un ejercicio por crearla, vamos a utilizar el ingenio, la creatividad, memoria también, etc. Entonces, lo que yo vengo a defender hoy es la cocina como brain training, ¿no? Es decir, vamos a introducirlo, vamos a plantearla en mayúsculas como un ejercicio que podemos aceptar, que podemos adoptar, igual que hay terapias musicales, ¿no? Igual que hay otro tipo de terapias, siempre van a ser complementarias, por supuesto. Pero que además, si nos interesamos por ella y nos lo pasamos bien, es una manera también de aprender cuáles son esos alimentos saludables y de implementarlos después en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que decíamos, utilizamos todas las partes del cerebro, estamos alerta porque también nos podemos cortar, nos podemos quemar, digamos que estamos como muy conscientes a la hora de cocinar. Y luego, no es lo mismo si cocinamos cosas nuevas que si cocinamos las recetas de siempre, ¿no? Donde la gente entra en un modo de confort. O sea, que no se trata solo de cocinar por cocinar, sino que debemos introducir nuevas maneras de hacerlo, ¿no? Igual que se recomienda, pues incluso para ir al trabajo, no vaya siempre por el mismo sitio. Va a fomentar la creatividad y vamos a fortalecer esa reserva cognitiva que es también tan importante. Entonces,
podemos hacer diferentes ejercicios, cocinar normal, podemos hacer una cata ciega, son cosas que también estimulan muchísimo, porque además la conexión olfativo, yo creo que ahí queda mucho por estudiar aún, ¿no? La conexión entre olfato y el resto de la mente, de la parte consciente, de la parte inconsciente, y también cómo diferentes enfermedades como la diabetes afecta al olfato, además en etapas muy tempranas, o como el COVID también lo ha hecho, pero ahí hay cosas que aún yo creo que queda por eso. Pero yo para defender esto, o planteo un ejercicio como terapia gastronómica, que es el reto de la novia. Yo lo he bautizado así. Lo primero porque hay que hacerlo con ilusión, ¿vale? Que esto es muy importante. Y si puede ser de una manera social. Y lo segundo porque es una buena manera de acordarse. Algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul, ¿no? Lo nuevo va a ser el resultado, puede ser un ingrediente nuevo también, ¿no? El ir al mercado a buscar algo nuevo ya es un ejercicio en sí mismo. Nos va a mantener despiertos, pero puede ser sencillamente el resultado. El resultado tiene que ser algo nuevo que no tiene que ser idéntico a ninguna cosa, ¿no? Eso nos va a estimular. Lo viejo, vamos a tirar de la memoria, vamos a investigar en nuestra propia tradición, si puede ser de nuestra familia, de nuestros recuerdos, de nuestra niñez, integremos algo. O sea, el reto es así hacer un plato, no hacer lo que sea. Vamos a tirar de recuerdos nuestros, de nuestra familia, etc. Algo prestado, ahí es la investigación. Algo prestado puede ser, y preferiblemente investigación de verdad, ya sea, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Pero con libros, con internet, como sea, ¿no? Porque vamos a ejercitar esa parte, ya puede ser recetas de otro país, de viajes, etc. Y algo azul. El algo azul es una referencia clara a los pescados azules, ¿no? O a verduras tan beneficiosas con esos polifenoles como las antocianinas, etcétera, como la remolacha, la colombarda, los arándanos, que son geniales. Además, creo que la dieta, para uno tener claro que es adecuada, tiene que tener coloridos, y eso es muy importante. Los colores azules creo que siempre tenemos que... Bueno, es una referencia clara a eso, pero no tiene por qué ser un pescado azul o con lombardo. Tiene que ser un ingrediente que sabemos que va a ser saludable, ¿no? Entonces, con todos estos, con todas estas premisas, es con lo que tenemos que lanzar el reto de la novia, ¿no? Y el incluir esos platos, esa manera de cocinar, planteándonos estas prácticas, ¿no? Nos va a ayudar mucho tanto a hacer un brain training como a mejorar la dieta cada día. A mí realmente, y dándole vueltas a esto, en realidad es una pena, vemos un montón de residencias de ancianos, muchos con riesgo de Alzheimer, y muchos que, bueno, pues a todos nos gusta comer y a todos nos gusta cocinar. Y que de alguna manera cuando están en una residencia están privados de esa cosa tan importante en el día a día, tanto en actividad como en disfrute, ¿no? Que es el hecho de comprar, cocinar y comer y es una pena. Pero bueno, eso es lo que yo venía a contaros hoy y nada, cualquier cosilla, pues estoy encantado de contestar. Ya está. Muchas gracias, Pedro. Te invitaremos a los talleres que hacemos de cocina y los centros para aprender y disfrutar contigo. Vale, ahora, si os parece, damos paso a la última ponencia de esta mesa. En esta ocasión va a ser una ponencia online, ¿vale? Esta mañana, y bueno, y hace un momento Pedro también lo ha comentado, nos hablaban de lo importante que es tanto comer, alimentarse, como con quién lo haces, la parte social de la comida. Un poco para preparar toda esa parte social, para ir más allá, cuando ya toca poner la mesa. Es la ponencia que nos van a dar ahora. La ponencia se titula Al poner la mesa, la ceremonia del comer. En esta ocasión son dos arquitectas, Claudia Schneider y Victoria Garriga, quienes nos van a contar y nos van a sorprender con toda esa parte que acompaña al hecho en sí de comer. ¿Hola? Hola. Hola. Sí. Hola, no soy.
¿Nos oís? Un segundo que estamos con la parte técnica, solucionando problemas técnicos. Os oímos bien. ¿Nos veis? ¿Nos veis? Ahora sí. Yo puedo. Nos gustaría. A ver, un segundito, por favor. Si vas a ir otra vez, volvemos a usar. Ya podéis compartir. Ya os ha hecho anfitrionas, ya podéis compartir. Vemos la página del Zoom en este momento. Si no. Hola. Ahora. ¿Qué tal? Hola. Hola. Pues podemos compartir. Se oye un pelín regulín, ¿verdad? No sé si es porque estáis lejos de algún micro o algo, pero un poquito regular, se os oía. ¿No entiendes el micro del ordenador? ¿Nos oís mejor? A ver, repite. ¿Nos oís mejor? Un poquito mejor, sí. ¿Mejor? ¿Un poquito mejor? Sí. Pues intentaremos acercarnos al micro un poco. Bueno, pues buenas tardes. Como nos habéis presentado, nosotros somos arquitectas, interioristas, Xavier Hernández, Victoria Garriga. Llevamos pues, toda nuestra carrera trabajando en el ámbito de la arquitectura, del interiorismo, del mundo también del arte y de las exposiciones, y por circunstancias que Claudia quizás os explicará un poco más tarde mejor, hemos estado trabajando también en el ámbito de la cocina, de la gastronomía, desde el punto de vista de la arquitectura y del interiorismo, lo cual especialmente, intensamente con Ferran Adrià y Claudia también con otros cocineros importantes, y eso de alguna forma nos da una visión desde nuestra disciplina respecto a este mundo, quizás un poquito diferente, pero que quizás pueda resultar interesante. En un momento, ¿no?, cuando nos planteaste esa posibilidad de hablar en este foro sobre un tema tan sensible, tan delicado, tan serio, y pensábamos qué podemos aportar nosotras, ¿no?, desde esta profesión nuestra y desde esta disciplina, que en ciertos momentos, ¿no?, tiene esta apariencia de frivolidad, un poco superficial, vinculado a lo de la estética, vinculado a esta actividad como lúdica, pero un poco científica en el sentido, en otro sentido. Pero por otro lado, o sea, este trabajo de creación de espacios destinados al comer nos ha hecho pensar largamente sobre lo que significa el comer. Y el comer es mucho más que esta acción puramente fisiológica, obviamente como habláis, o estrictamente nutritiva, o estrictamente destinada a nuestro cuerpo, sino que es una operación cultural, social, creativa, sofisticadísima, y que en ese sentido consideramos que reflexionar sobre la complejidad del acto de comer desde una perspectiva más amplia es interesante y pertinente desde nuestra... A comer es, en cierta forma, hacer un comedor es hacer el centro de la casa, que es el centro donde pasa esta función que nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestros sentidos, y un acto de comunicación intensísima con los demás. ¿No? Entonces, cuando queríamos como ponerle título a la ponencia, ¿no?, la mesa, el espacio de la estimulación de los sentidos. Porque la comida, como decíamos, es mucho más un acto fisiológico, sino también es una coreografía, una obra de teatro, un ejercicio de gimnasia para nuestro cuerpo y para nuestros sentidos. En cierta forma, la mesa es una obra de arte en sí misma.
Y como el arte, como el mejor arte, nos transforma. La experiencia del arte es una experiencia radicalmente transformadora. Y en este sentido, la mesa y la comida obviamente forman parte de este mundo de transformación personal y en esta relación que queremos establecer clara entre el arte y la comida o el acto de comer, desde nuestra... Consideramos que la contemporaneidad ha puesto por primera vez la gastronomía y este acto ceremonial del comer al nivel de las artes. Al de las artes se consideraban, ¿no?, las bellas artes, ¿no?, como eran la pintura, la arquitectura, la escultura. Y ya en los años 70, al menos artistas como Miranda, empezaron a trabajar y anticiparon esa necesidad de leer el acto de comer desde una nueva perspectiva, con una nueva mirada, de una forma transgresora que nos obligase a replantearnos lo que dábamos por hecho en muchísimos sentidos. Por ejemplo, el pan azul. ¿Qué significa y qué nos produce ver un pan azul en un momento dado? Nos obliga a pensar desde dónde comemos. Comemos desde el gusto, comemos desde la vista, comemos desde lo que conocemos. O sea, esto que estabais hablando en la conferencia es muy pertinente en este sentido, ¿no? Pero en el mundo del arte es un ejercicio que viene del mundo del arte. Es una extracción intelectual que utiliza la comida para hablar de las cosas que creemos conocer y que en un momento dado de extrañamiento nos hacen plantear las cosas de manera distinta. Pero sin embargo, ¿no?, en un momento dado aparece un personaje o personajes o algunos cocineros con esta mente tan inquieta, visionarios, que toman este relevo, que enuncia, que anticipa, que abre el mundo del arte, el mundo del pensamiento, el mundo de la creación, y lo adoptan y lo aplican a su manera de hacer desde el rigor, desde la profesionalidad y desde el intenso, intensísimo trabajo que significa ser cocinero, ser un profesional de la cocina, un gastrónomo, un artista del cocinar. Entonces, quería un poco introduciros a Ferran Adrià, y por supuesto le conocéis porque mediáticamente se le ha dado la importancia que realmente nos tiene mucha más. Y es una persona que conoce su biografía, no es directa, no estudió gastronomía, pero sí que no ha dejado de estudiar, no viene de una escuela formal de cocineros, sino de alguna manera accidental en el mundo de la cocina durante la mili, y de alguna manera de allí volvió con todo un conocimiento, y gracias a otro personaje, Luis Soler, muy importante en su mundo y en el mundo de Bulli, lo sedujo y consiguió que trabajase en Bulli, de allí pues hicieron la carrera que han hecho. Y quería destacar a Ferran que tanto Victoria como yo hemos tenido la suerte de trabajar con él, y realmente su modo de trabajo es plantearse absolutamente todo. No, ¿por qué se come así? ¿Qué alimentos son asá? ¿Por qué la sopa tiene que ser líquida? ¿Por qué la carne tiene que ser sólida? Porque, entonces todo es un mundo de cocina, de transformación y de realmente de trabajo agotador y de poner todo patas para arriba. Y de aquí ahora presentaremos este primer plato. Estoy muy contenta que esté allí con vosotros, mi compañero, ¿no?, de Gastro, ¿no? Y también lo disfrutará, porque hemos visto creaciones, es decir, es un poco el principio de toda esta felicidad que ha este señor de abrir mundos, de abrir conocimientos. Pues puedes participar también, pero nosotros creemos que aquí ¿qué hay? Es una sopa, no es una sopa. Hablamos desde el punto de vista estético también, y es un plato que la sopa es un concepto, cambia la regla, cambia la composición. Sí, realmente lo que pensamos es que lo que consigue Ferran en este primer momento realmente transgredir y hacer pensar desde el gusto, ¿no? Revolucionando las cosas que hasta entonces eran intocables por distintos motivos, por falta de creatividad, pero
pero también por este tremendo conservadurismo asociado a la comida que nos une con lo antropológicamente, con lo que nos forma, ¿no? Nuestra memoria de nuestra casa, infantil, la tradición. Es una disciplina muy conservadora con la naturaleza, y esa transgresión es un ejercicio de una energía enorme y necesaria, ¿no? Pero a partir de estos momentos, digamos que la alta gastronomía o será innovadora o no será. Y que como el arte, solo lo nuevo tiene cabida en esa gastronomía. A partir de estos pasos adelante, otros pueden seguir escuelas y seguir en esa tradición, pero en cierta forma los creadores siempre están al filo de la necesidad de dar un paso adelante hacia algo distinto y nuevo que no existe previamente. Y ese es un gran reto, pero es aceptar el reto de ponerse en el mundo de la alta creación, en el mundo del arte y en el mundo del riesgo que supone ser un creador. Aquí igual, aquí vemos un postre, entonces se come con todo, ¿no? Se come con la felicidad de ver que el postre podría ser una anémona, y está cerca de caramelo, y todo sirve, todo vale, ¿no? Entonces, cuando la creatividad está ahí, en intentar cambiar un postre, quizás pues, está inspirado en el mundo marino, y bueno, y es capaz no solo de estar riquísimo, sino además, plásticamente, cuando esto se llega a la mesa, te provoca más emociones. En este caso, ¿no? Se come con los ojos, pero también se huele, ¿no? Se huele. Unas flores, ¿no? O sea, remaladas son unas flores que te llegan y tu cerebro trabaja de otra manera. Con el tacto, la textura, intuyes, ¿no? Intuyes temperatura, intuyes rugosidad, intuyes cosas que no son estrictamente gustativas, pero que sin embargo te despiertan todos los sentidos al mismo tiempo, y luego probablemente cuando lo pruebas reconoces, o sea, lo que te pasa es algo completamente distinto a lo que esperabas. Sí, es un proceso de estimulación. El oído. Aquí pues, no solo es una acción más, ¿no? Incorporar, se oye porque pues, seguramente es un dibujeo. Incorporar e intentar provocar que esta comida suene y que ese sonido forme parte de la experiencia total a la que se aspira. Entonces, en ese sentido, la gastronomía se hace multidisciplinar. El cocinero, el artista, trabaja con la forma, con el color, de alguna forma se hace pintor y escultor, ¿no? Trabaja con las texturas, con las fórmulas químicas, o sea, se convierte en un alquimista, en un químico, necesita probar también es una de las explicaciones que nos da Ferran. Él fue una conferencia de química, y allí, de alguna manera, se le abrió un mundo de probar dentro de la química todas las reacciones de los alimentos. Aquí también estamos en la evocación del olor, la evocación del color, color. Y el olor entonces le obliga a trabajar con estímulos que a lo mejor son, probablemente un cocinero tiene que tener tanto olfato como un perfumista o más. Pero esta dedicación al olfato al mismo nivel que al gusto, probablemente no había estado tan desarrollada. Aquí pues igual, ¿no? Abre vías, el gran cocinero abre vías y estimula los sentidos, pero también el intelecto. Es un agitador, un visionario, un subversivo, en cierta forma un creador global. Y que como creador global tiene que entender dónde está, tiene que entender el mundo en el que vivimos. El mundo de la contemporaneidad es un mundo mediático, es un mundo de nuevos mecanismos, y necesita hacer marketing, y necesita hacer promoción de su propuesta, y necesita hacer de sí mismo un personaje susceptible de crear escuelas y crear seguidores y explicar su discurso tan intensamente como haga falta para poder llevar adelante esa revolución artística que se plantea. Y aquí entramos también en este mundo del ritmo de la ceremonia, del teatro, de la representación. Estos grandes cocineros montan un baile, que llamaban, ¿no? En la última cena de nadie llamaron también el mismo baile. Para ellos es importante
que el comensal esté dentro de una pauta, dentro de un escenario que ellos han imaginado. Están dentro del mundo del teatro, de la emoción pura. Comer ya es, pues no sé, me acuerdo por Ferran presentaba lo que es una mula de humo. Se bebe humo, come humo, son conceptos, son visiones. Dentro de esa visión de este mundo está el hacer mesas activas, ¿no? Y el organizar una comida, sea a pequeña o organizarla con más ambición, en cierta forma, aunque sea a pequeñísima escala doméstica, pero entender que es una organización de una envergadura que requiere un ejercicio de producción, como en el cine. Es un ejercicio de diversión, o sea, que tienes que anticipar todos sus pasos. O sea, la producción tienes que financiarla con todos los ingredientes, montar el espacio, un montón de cosas que implican, entre otras cosas, financiación. Necesitas, es un ejercicio, claro, de relaciones públicas, es un ejercicio de creación, un ejercicio de relaciones sociales, es un ejercicio de intercambio emocional intensísimo entre la gente, tanto el que sirve como el que recibe, como entre los que lo comparten en este momento. Y es un ejercicio de seducción, obvio, y es un acto de amor y de placer en sí mismo. Y como tal, reconocerle esta capacidad, creemos que es un logro de los últimos, es un avance en el sentido de nuestros últimos tiempos, que creemos que vale la pena reconocer, a pesar de que en ciertos momentos se pueda llegar a ganar. Se puede sentir un cierto exceso, pero esto es otro tema. Pues en cierta forma, pues como decíamos, ¿no? Esta producción cinematográfica, hay que preparar el lugar. ¿No? Y se pueden preparar de diferentes maneras, la mesa, la iluminación, la disposición, grandes mesas alargadas, cuadradas, redondas, todo esto está dentro de un contexto del guión y del trabajo. Hay que dotar a los comensales de los instrumentos o de las herramientas necesarias para que puedan participar en este concierto, para que puedan participar y tengan las cosas necesarias para poder hacer lo que se les va a requerir hacer para intentar anticipar esas sensaciones que vamos a tener. Porque finalmente, ¿no? De lo que estamos hablando es de la voluntad de que se produzca una especie de gran comunión voluntaria. De ahí nos viene a la cabeza, ¿no? La cena, ¿no? Todas estas grandes ceremonias de encuentro de personas alrededor de la comida, pero que la comida acaba aglutinando muchas más cosas. Y esta idea como de comunión, de compartir, es una parte sustancial la comer, y que obviamente es súper necesaria y clarísimamente reivindicable en esta sociedad de personas cada vez más aisladas y con menos contacto físico y directo con la materia y con las otras personas. ¿No? Porque en cierta forma, al final, cada comida pensada, cada comida coreografiada, en mayor o mayor escala, es un juego de magia que transforma la prosaica realidad en algo que, aunque sea efímero, es por un momento mejor y maravilloso. Y real, porque además es irreal. Vamos bien. Yo creo que y ahora explicamos de nuevo de otra manera. Un poco en este ejercicio que estamos haciendo, teníamos una paella, ¿no? En el origen teníamos una paella tradicional, buenísima, de carne, de verduras, de conejo, de lo que fuese, o de marisco, o de pescado, pero una paella además que tenía un sistema súper específico de ser cocinada y con una técnica increíble, precisa, desarrollada por generaciones, ¿no? La cual era dominada por los expertos de la paella que garantizaban, además, el experto de la paella que se ha dedicado su vida a hacerla con tanta precisión, con un conocimiento artesano para que el cliente, el consumidor, el comedor de paella, que también es un comedor especializado, encuentre lo que espera, encuentre lo que quiere que le pase en ese momento, porque le remite a todo aquello que quiere. Pero sin embargo puede haber otra opción. Esto es algo maravilloso, pero puede haber otra opción. ¿Qué pasa si en realidad servimos la paella de otra manera? Necesitamos otras experiencias, ¿no? Queremos sorpresas.
no queremos solamente encontrar la respuesta que ya conocemos a la perfección, queremos a alguien que nos acompañe en esta vía de preguntas, ¿no? Y cuando esto te pasa, normalmente te vas al arte. El arte es el sitio donde te haces conjuntamente las preguntas. Pero si lo que más te gusta en la vida es comer, y tienes este espíritu inquieto que necesitas no solo respuestas, sino sorpresas y hacerte preguntas, te vas a la gastronomía que por suerte existe en ese sentido. Y aquí entramos en el universo de José Piñero, es de alcohol, me imagino que le conocéis, y de alguna manera accidental entró por boca a boca a los oídos de Alberta Díaz, que estaba montando un restaurante en Ibiza, se llama Her, y él estaba intentando presentar todas sus creaciones de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el concepto de su restaurante en Ibiza también era un concepto diferente que unía las artes presentes con la gastronomía. Y de alguna manera empezaron a trabajar y José Piñero no tiene un no por respuesta, es lo que explica Albert. Y bueno, con todas las propuestas abrió todo el mundo que no solo se ha aprovechado Albert Adrià, Fernandrià, sino que en los inocentes también pues ha trabajado para otros cocineros. En este caso tenemos a es todo en cerámica, cada cosa requiere, o sea, un objeto determinado, en esa necesidad de generar un acontecimiento experiencial único y diferente, también los recipientes, porque las sopas se pueden comer una sopera con patatas y una tapa que tapa. Pues a lo mejor si estás comiendo una sopa de pescado, pues le pones la vajilla para y si estás, o si estás ¿no? Para los postres del restaurante Coque de Mario Sandoval en Madrid. Pues creo estos recipientes de corcho inspirados en esta naturaleza, en este mundo, y aquí están sus macarrones. Aquí. Una mano para los alemanes de Dani García en el restaurante Vivo. Yo creo que y este es un plato el siguiente plato es un plato para que señalado para que la vida es la alta costura de la gastronomía. Obviamente, un objeto único no puede ser empaquetado o servido o presentado de una manera necesita su recipiente y su contenedor específico que haga que lo ponga en valor y lo acompañe en esta voluntad de también el humor es fundamental. El humor es fundamental, es parte de la creación. El humor puede que no lo tenga, pero que en el mismo menú quieran justamente tener esos contrastes, comer amargo, una sensación, una profundidad, y llevar y esto se llama un presupón para presentar el servicio de cocina del restaurante Les Maniquíes en el Hotel Axel de Madrid. Y realmente con ojos nuestros es precioso, nos anima, ¿no? Te estimula tu cuerpo, tu mente y comes de otra manera. Y anticipas lo que vas a saborear, ¿no? Hay aroma, hay color, hay humor. Esta mano es para el Barber Show de David Mino. Sí. No, lo que volver a insistir en este humor, claro, aquí luego ya podemos hablar de José Piñero, de dónde viene, de sus raíces, ¿no? Porque claro, esto realmente, sí, hay otros creadores que no llegarían nunca a esta felicidad y esta locura, ¿no? De objetos. Es igual, seguramente abres la tapa y te encuentras o Zagambar, no sabemos para quién es, pero nos encanta. Sí, y nos hace reír. Y de alguna forma, aquí en esta imagen queríamos hablar de esta, ¿no? Porque los artistas intercambian, los cocineros ya no están solos en la cocina, porque no somos, entonces los artistas, los creadores trabajan juntos y necesitan intercambiar ideas y construir juntos algo que es mucho más complejo que solamente que no es poco, que solamente la cocina. Al final es comer mucho más que comer.
es comerlo todo, es comerlo todo. Y aquí queríamos poner queríamos hacer un pequeño homenaje a Judith Soler, un sentido homenaje, porque aquí tenemos la mano que lo movió todo, ¿no? El comedor. Es el que llevaba, él es el comedor, el espacio donde la comida se produce, el espacio de la ceremonia, el espacio ritual de la ceremonia. Que además le llaman maestro de ceremonia, ¿no? Que muchas veces se en el plano y que no es, ¿no? En general, ¿no? ¿Cómo se organiza, cómo se ceremonializa, cómo se ritualiza, cómo se sirve, cómo no se sirve, los ritmos, ¿no? La mejor comida del mundo puede ser un desastre. Si no está bien servida, está fría, si viene después de un producto anterior que no te apetece luego el anterior. Es el maestro Saramón. Y otro para nosotros también era muy importante como la creación en sí de estos grandes chefs, la importancia que tienen de trabajar el fotógrafo, de cómo son capaces de explicar también con su fotografía el concepto del plato. Y el nombre de fotógrafo es Sánchez Guillemet, que es un trabajo importante. Bueno, que ahora hablábamos de la creación de la imagen, la creación de la imagen y la imagen cómo se transmite y todo este trabajo interdisciplinar de equipo, de un equipo súper conectado, trabajando intensivamente. No es posible avanzar. Que el cocinero tiene un concepto que el fotógrafo, si lo entiende, lo plasmará mejor. Y tiene propuestas para entender aún mejor la creación de contenido, ¿no? En este caso, pues era un trabajo muy intenso entre los colaboradores del restaurante y el fotógrafo. Pero al mismo tiempo, la imagen representa, pero también la imagen inspira. Es una retroalimentación. El trabajo artístico es un trabajo de retroalimentación, no es un espacio de subordinados funcionando al dictado. Uno tiene un papel fundamental en esa creación colectiva. Y aquí rápidamente, porque tampoco pensé exactamente lo que más nos interesa, pero vamos a hablar un poquito del espacio, del entorno. En esta voluntad, digamos, de la gastronomía contemporánea que se descubre a sí misma, en una voluntad de llevar esta experiencia cada vez más allá, a esta experiencia total, ¿no? Ahí deriva hacia la inclusión del espacio, de la arquitectura, del espacio del restaurante. Y este tema para nosotros se requeriría otra ponencia, pero Perdón, os quedan 5 minutos nada más. Lo siento cortaros así. Pues eso, el espacio, la necesidad de construir la experiencia también desde fuera. A veces desde nuestro punto de vista puede ser un poco excesivo. Bueno, no queremos que no, simplemente anotar que hay algunos cocineros que también han querido atacar el espacio, que es un poco el trabajo de nosotros. En este caso, tenemos fotografías del restaurante Enigma, de Alberto Díaz, que la dirección la hizo el estudio de arquitectura de los RCR. Entonces, hay un concepto claro, un concepto no solo de estéticos, sino también de comerciales, de cocineros, ¿no? Cada cocinero cocina pues para bueno, aquí lo veis en la siguiente imagen, ¿no? Hay mesas, cocinas y puedes comer delante del chef, te va bien. Entonces ahí hay un espacio y bueno, hecho a medida, además se diseñó lo que es este material, que es un cerámico diseñado a través de un dibujo que hizo bueno, y aquí tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo de un pequeño restaurante dentro de los restaurantes, que está en Pompidou, París, y entonces se han creado cajas, que dentro de cada caja hay como unos privados, que hay una experiencia también de color, de sabor, entonces ya acabamos. Entonces, después de todo esto, ¿no? Podríamos decir que quizás al final de todo este proceso absolutamente necesario, absolutamente estimulante, absolutamente challenging,
que era necesario, consideramos que ha sido una revolución necesaria y no, quizás cuando hablamos de este momento probablemente esto nos lo lleva a pensar más, no tanto la comida como este exceso de voluntad de llevar esto al espacio, ¿no? Quizás al final hay esta necesidad de volver, la comida en verdad, de volver a conectarnos, de reconectarnos, aunque estas cosas con la naturaleza que es parte de nosotros mismos, de donde viene la comida, de lo que somos, ¿no? Entonces, un espacio de agua es mejor que el mar. Un espacio de verde es mejor que el bosque, un espacio de roca, un espacio que mejor que la montaña, ¿no? Pero sobre todo lo que pensamos, sobre todo lo que el acto de comer, la ceremonia de comer, lo que trata es de reconectarnos a nosotros con los demás. Y en este sentido tenemos que entender la comida como esta ceremonia de estimulación de los sentidos, de estimulación del intelecto, de estimulación de la creatividad, de estimulación de la capacidad organizativa, de estimulación de la capacidad económica para invertir en algo que es básicamente para volver a encontrarnos a nosotros mismos con la naturaleza, pero también básicamente con los demás. En ese sentido creo que las comidas, en los momentos en los que estamos mal por lo que sea, por el tema que estáis tratando vosotros o lo que estamos viviendo en la vida, es un elemento fundamental para reconstruirnos y reconocernos y reconectarnos. Y aquí acabamos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Para terminar y antes de dar paso, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, me gustaría un poco a modo de conclusión, algo que iba pensando mientras en el transcurso de toda la mesa era comer al final es una actividad de la vida diaria básica y de algo que se supone que es básico, que es sencillo, hemos visto justo en esta mesa lo complejo que es. Hemos empezado por José Pío con lo más primario, con las plantas en este caso, con esos tomates sin pepitas o los morados que además pueden ayudar a curar, a la salud. Luego hemos pasado a Pedro. A ver, yo entiendo a tu cuñado. Yo también me comería las acelgas y todo lo que has enseñado. Lo entiendo perfectamente, lo importante que es cómo te cocinan esa comida. Y luego al final, Claudia y Victoria, esta parte de cómo presentamos lo que vamos a comer. Qué importante es todo el proceso y si nos dejamos cualquiera de las partes, al final estamos dejando algo de lado, estamos dejando de tener en cuenta una parte. Todas son importantes. ¿Qué haríamos, no sé, sin toda esa investigación? Yo hoy he descubierto muchísimas cosas que no conocía y de las que además entraré a buscar. Esa parte es fundamental, esa investigación que se hace, todos esos cambios que se han hecho. Pero es que el resto también, es que una mesa bien puesta con la gente a la que queremos incita precisamente a comer, incita a esa salud, incita a todo ese trabajo cerebral y si además está buenísima como tiene pinta de ser todo lo que presenta Pedro, pues ya es la bomba. Muchísimas gracias desde luego y no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere decir algo. Aunque estamos cansados, la hora es así un poco tarde, pero bueno, por si alguien quiere decir algo. ¿No hay manos levantadas? Pues nada, muchísimas gracias de verdad y encantadísimas de que hayáis colaborado con la Federación en este tema de salud cerebral y alimentación. Un placer. Gracias, Fabio. Gracias. Bueno, yo a los invitados de esta mesa y a todos los que quedamos vamos a hacer un último empujón a estas jornadas. Sabéis que este año la Federación ha llevado adelante el primer concurso de recetas neurosaludables y ahora vamos a hacer la entrega de los premios. Entonces os pedimos que os quedéis media horita más, entregamos los premios y clausuramos estas jornadas.